Buenas tardes, maestra. Hoy vamos a presentar lo que es la presentación del proyecto final de la materia de ergonomía. Y nuestro equipo está conformado por el ingeniero Cabrera Castellanos, Alberto Daniel, el ingeniero Vázquez Nava Fernando, su presentador, el ingeniero Torres Guevara Sebastián. La ergonomía. La ergonomía es el término aceptado mundialmente para definir el conjunto de conocimientos multidisciplinares que estudian las capacidades y habilidades de los humanos, analizando aquellas características que afectan el diseño de otros productos o procesos de producción. Algunos de los ejemplos de la ergonomía serían los siguientes: diseños de sillas, higiene postural, estrés laboral, toma de decisiones, salud y seguridad ocupacional, distancia adecuada entre el usuario y la pantalla, entre otros más. Como contexto tenemos que a lo largo del cuatrimestre se vieron distintas materias, en las cuales veíamos tanto maquinaria como seguridad e higiene dentro de la industria. Pero esta materia, al formar parte de la seguridad de los trabajadores, nos permite saber más a profundo qué es lo que nosotros como ingenieros industriales podemos dar beneficio a las empresas al darles una mejor seguridad a nuestros trabajadores. Gracias a la ergonomía podemos dar a entender esto de una mejor manera y que sea equitativa, a planear estrategias de distintos métodos que podríamos implementar en nuestro entorno de trabajo. Con fórmulas y recopilación de datos podemos brindar una mejora continua a la seguridad. Al hacer prácticas tales como conocer nuestras huellas dactilares o la realización de guantes de trabajo mediante una plantilla especial, se hizo un amplio conocimiento de cómo aprender a tomar medidas con cintas métricas, lo cual nos ayudó bastante al ser compactas y de uso fácil. Todo esto que se realizó en el cuatrimestre nos abrirá muchas posibilidades en las que podemos implementar nuestros conocimientos de la ergonomía. A continuación se presentará nuestro video. Como podemos observar aquí, nuestro compañero Fernando Vázquez está haciendo medidas de peso de tanto las palomitas del cine como del aceite. Esto para demostrar el tipo de postura que hace y cuánto peso está cargando. Ya con la finalización del video nos damos cuenta que está inclinando mucho la espalda, lo cual puede afectar bastante en su manera de trabajar. El peso de las palomitas es de 10 kilos y del caramelo que se implementa en las palomitas es de 20 kilos, es de 20 litros. Continuando con la metodología, vamos a hablar sobre las interdisciplinas de la ergonomía, la cual es la ingeniería, que esta ocupa el diseño de las máquinas y equipos de trabajo, así como el de las instalaciones y el acondicionamiento del medio ambiente físico. También tenemos lo que es la jurídica, que existen varias leyes que protegen al trabajador, así como la medicina, que trata sobre los aspectos referidos a la salud y la seguridad de las personas, la psicología, que estudia el comportamiento del individuo en un grupo, y la seguridad, que comprende una serie de normas legales, socioeconómicas, técnicas, higiénicas y de organización. Esto con la ergonomía, al tener por objeto el bienestar del trabajador, se apoyan los aspectos de la seguridad.
Bueno, el siguiente tema de la metodología son los tipos de cuerpo de hombre y mujer. El hombre tiene tres tipos de cuerpo, el primero es ectomorfo, el cual se caracteriza por ser de constitución, o sea, delgada, generalmente de masa muscular por debajo de la media y de extremidades largas y delgadas. Después tenemos el cuerpo endomorfo, a la cual, debido a que el metabolismo es más lento, absorbe los nutrientes más rápido y la naturaleza corporal tiene a ganar más peso con mayor facilidad. Y por último, el cuerpo mesomorfo, el cual digamos que este físico se halla en medio de las dos anteriores. Es decir, que es un tipo de cuerpo que no digiere bien los nutrientes y tiene más facilidad de desarrollar masa muscular y quemar la ingesta de las grasas. Y al checar nuestro video podemos detectar que nuestro compañero tiene un cuerpo endomorfo, que esto le puede ayudar bastante en la carga del peso de las palomitas y el caramelo. A continuación vamos con el tipo de cuerpo de hombre y mujer, el cual iniciamos con el cuerpo triángulo invertido, que este tipo de cuerpo destaca por tener una diferencia de proporciones entre la parte superior e inferior del cuerpo. Después continuamos con el cuerpo reloj de arena. Desde el reloj de arena destaca por ser un tipo de cuerpo proporcionado entre hombros y caderas. Continuamos con el cuerpo pera o triángulo, que aquí sobresale la parte inferior del cuerpo como las caderas y glúteos. Continuamos con el cuerpo rectangular, que es el cuerpo rectangular se caracteriza por tener una figura proporcionada entre la parte superior e inferior. Es un cuerpo totalmente proporcional, el pecho y las caderas son pequeños. Y finalmente terminamos con el cuerpo manzana u ovalado, que es un tipo de cuerpo femenino que se caracteriza por acumular peso en la parte media de la figura. Las mujeres con cuerpo de manzana u ovalado tienen piernas y brazos delgados y hombros redondos. Bueno, el siguiente tema es la antropometría, la antropometría estática o estructural es aquella cuyo objeto es la medición de dimensiones estáticas, es decir, aquellas que se toman con el cuerpo en una posición fija y determinada. Sin embargo, el hombre se encuentra normalmente en movimiento y de ahí que se haya desarrollado la antropometría dinámica o funcional, cuyo fin es medir las dimensiones dinámicas, que son aquellas medidas realizadas a partir del movimiento asociada a ciertas actividades. Es decir, que, por ejemplo, en el video donde mi compañero está cargando las palomitas, podemos determinar, gracias a este tema, la medida del ángulo de sus brazos, de la forma de cargar las palomitas. A continuación veremos las enfermedades profesionales. Esto toma importancia ya que del trabajo diario de nuestro compañero pues pueda afectarle en el futuro. Iniciamos con que en el año 2006 se publicó el actual cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. Esta es una estructura de doble listado. Por una parte el anexo, que contiene la lista de enfermedades profesionales, y por el otro lado el anexo número 2, con la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y que podrían contemplarse en el futuro para incorporarse en el anexo 1. Dentro de estas enfermedades se incluyen que son causadas por agentes químicos como lo vimos en el video, por agentes biológicos y por la inhalación de sustancias químicas. También podemos encontrar enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, así como los factores que lo determinan son la variabilidad biológica, la multicausalidad, la especificidad clínica y las condiciones de exposición. Bueno, los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Esos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad, y florecen a la mayoría de los seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La cronobiología en el estudio de los ritmos circadianos, un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz es dormir en la noche y estar despierto en el día. Y aquí a continuación se ve una pequeña imagen de un ejemplo del círculo. Por ejemplo, la somnolencia, que ese es un problema porque no estás descansando a tus horas como debería de ser y no estás aprovechando tu día a día.
Ahora a continuación veremos los tipos de pie, que son los siguientes tipos de pie según su anatomía. Iniciamos con el pie plano, que es el arco plantar, tiene poca altura o está es inexistente. Después está el pie cabo, que el arco plantar tiene una gran altura. A continuación tenemos el pie normal, que la altura plantar es media. Dentro de estos mismos tipos de pies se encuentra el pie egipcio, que es aquel que tiene el segundo dedo más corto que el primero, es decir, que presenta un orden decreciente de izquierda a derecha. Seguimos con el pie griego. Este tipo de pie puede ocasionar problemas cuando la longitud del segundo dedo es excesiva y llega a superar más de un centímetro al primero. Esto es muy común dentro de México, ya que es el más común que tienen las personas. Finalmente terminamos con el pie romano. Este lo llamamos pie romano, pie cuadrado, a aquellos tipos de pie que tienen el primer y el segundo dedo de la misma longitud. Este tipo de pie, por lo que las personas tienen ese tipo de pie, suelen necesitar zapatos con hormas anchas para ganar más espacio e ir cómodos a la hora de calzarse. Bueno, seguimos con los tipos de huella plantar, en el cual tenemos cuatro, como podemos ver en las imágenes. El primero es la huella plantar de pies normales, el cual se trata de unos pies que no presentan ningún tipo de deformidad a la hora de dar el paso. El siguiente es la huella plantar de pie plano. En este caso, la totalidad del pie contacta con el suelo, lo que produce que desaparezca o reduzca el arco del pie. Después seguimos con la huella plantar de pie cabo. Ese tipo de pisada se caracteriza por tener un arco interno más grande de lo normal, lo que produce un mal reparto de la superficie causada sobrecargas en el pie. Y por último tenemos el pie valgo, el cual la carga del pie se desplaza hacia el lado interno del pie, provocando alteraciones en las articulaciones y estructuras rígidas en tejidos blandos del pie. Y pues aquí en la imagen podemos observar cada tipo y cómo se ve el pie, o sea, cómo se marca el pie. Seguimos con los tipos de manos. En primera instancia tenemos las manos de nudos. Estas son manos que presentan nudos en las diferentes articulaciones que se encuentran entre los dedos. Las uñas tienen una terminación ancha y no son demasiado comunes. Después tenemos las manos cónicas. Entre los tipos de manos son reconocidos fácilmente por sus formas cónicas. El primer y el tercer dedo tienen prácticamente el mismo tamaño y el meñique tiene casi siempre una longitud similar a las dos últimas falanges del dedo anular. Seguimos con las manos cuadradas. Dentro de los tipos de palmas de manos tiene una forma cuadrada con unos dedos que parecen tener el mismo tamaño. A continuación, las manos mezcladas. Estas se tratan más que nada del tipo de mano más común. Y estas son difíciles de interpretar ya que combinan todo, pero sí se puede concluir que son de personas que apenas se aburren. Tenemos también las manos delgadas y largas. Estas más que nada tratan de ser unas manos finas con dedos largos y estilizados, con forma de la uña de tipo almendrada y de color muy blanco. Como seguimos con las manos espatuladas, que son un tipo de mano similar a la cuadrada, con una diferencia. Estas tienen los dos dedos, tienen apariencia parecida, como espanitas, incluyendo el pulgar. Finalmente tenemos las manos primarias. Este tipo de manos son uno de los tipos más alargados, tanto en la parte de las palmas como en la de los dedos. Bueno, el siguiente tema son los tipos de cráneo. El crecimiento craneal normal avanza en dirección perpendicular a cada sutura mayor. El incremento de la longitud del cráneo en comparación con el ancho y viceversa pueden ser variantes de la normalidad. Cuando las suturas se cierran o osifican en un periodo anterior al que fisiológicamente le corresponden, aparecen las cronosíntesis. La dolicefalia ocurre cuando hay un cierre temprano bilateral de las suturas sagittales, produciendo un estrechamiento y aumento del diámetro longitudinal del cráneo. Sin embargo, la sinostosis unilateral de la sutura coronal produce una asimetría en la forma de la cabeza llamada plagiocefalia. El vértice de la cabeza puede tener forma aplanada, el cual es cráneo en torre, Welker,
cabeza de forma de pilón, llamado también pan de azúcar, y la batrocefalia se caracteriza por una protusión de la región interparietal del hueso occipital. Puede encontrarse de manera frecuente en el recién nacido y desaparecer a los meses siguientes del nacimiento. El cierre prematuro de las suturas craneales puede ocurrir de manera aislada, ser parte de un síndrome o estar en una asociación con otro tipo de anomalías clínicas. Continuamos con lo que es la biomecánica. La biomecánica es la disciplina que estudia el movimiento del cuerpo humano, ya sea andando, corriendo o realizando cualquier acción que implique el movimiento. Su principal objetivo es identificar alteraciones o desajustes que se producen durante el movimiento para así proponer métodos de intervención que mejoren el desempeño, la salud y la calidad de la vida del paciente. Gracias a los avances de la ciencia y la tecnología durante los últimos años, las posibilidades que ofrece la biomecánica aplicada al deporte han ido creciendo, todas ellas con un mismo factor en común, el cual es mejorar el rendimiento del deportista y reducir el riesgo de sufrir lesiones mediante el análisis y corrección del movimiento. Bueno, seguimos con los métodos ergonómicos. Los métodos ergonómicos tenemos varios. El primero sería el NIOSH, el cual es la aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de dicha observación deberá determinarse si el puesto será analizado como tarea simple o multitarea. Se escogerá un análisis multitarea cuando las variables a considerar en los diferentes levantamientos varíen significativamente. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de la carga varía de unos levantamientos a otros, se dividirá la actividad en tarea para cada tipo de levantamiento y se efectuará un análisis multitarea. El análisis multitarea requiere recoger la información de cada una de las tareas llevando a cabo la aplicación de la ecuación de NIOSH. Bueno, las siglas sería, bueno, LI es igual al peso de la carga levantada sobre RWL, que RWL significa peso máximo recogido. Continuamos con lo que es REVA, y este método evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas, por lo que es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Se seleccionarán aquellas que a prioridad supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Es por ello que el primer paso consiste en la observación de las tareas que desempeña el trabajador. En estas se observarán varios ciclos de trabajo y se determinarán las posturas que se evaluarán. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones e intervalos regulares. Y esto lo podemos ver dentro de nuestro video, en el cual se aplicó este tipo de método al ver que nuestro compañero hizo un conjunto de posturas distintas al cargar lo que llevaba en sí los envases. El siguiente es el método de Rula. El procedimiento para aplicar el método de Rula puede resumirse en los siguientes pasos. Paso número 1, determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos regulares. Número 2 sería seleccionar la postura que se evaluará. Se seleccionan aquellas que a prioridad supongan una mayor carga postural, bien por su duración, bien por su preferencia o porque están presentadas mayor desviación respecto a la posición neutra. Número 3, determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho. El número 4, tomar los datos angulares requeridos. Pueden ser en fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. Para esa tarea puede emplear Ruler, la herramienta de ergonautas para medir ángulos sobre fotografías. Número 5, determinar las puntuaciones por cada parte del cuerpo, empleando la tabla correspondiente a cada miembro. Número 6, obtener las puntuaciones parciales y generales del método para determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación. Número 7, si se requieren,
determinar qué tipo de medidas deben adoptarse. Número 8, rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Y por último, el número 9, en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método Rula para comprobar la efectividad de la mejora. O sea, básicamente este método nos ayuda a ver los errores que tiene el cuerpo a la hora de hacer ciertas tareas y así poder evitar una lesión ya sea a largo o a mediano o corto plazo. Seguimos con el método Rosa, el cual calcula las distribuciones existentes entre las características del puesto evaluado y las de un puesto de oficina de características ideales. Para esto, para esto se emplean diagramas de puntuación que asignan puntuación a cada los elementos del puesto, ya sea una silla, una pantalla, el teclado, el mouse o el teléfono. Al aplicar este método, el evaluador observará el puesto de trabajo mientras el trabajador desarrolla su tarea. Aunque la toma de datos del puesto puede realizarse al empleado, esta hoja de campo de ergonautas para el método de Rosa es recomendable, ya que al realizar fotografías del mismo que permitan un posterior análisis. Tras la observación, y si se considera necesario, se mantendrá una breve entrevista con el trabajador para aclarar los aspectos de la tarea y el puesto que se requiera. Obtenidos los datos necesarios, se puntuarán los diferentes elementos del puesto empleando los diagramas de puntuación que se exponen más adelante. Estos diagramas se diseñaron de forma que si la situación de un elemento del puesto es la ideal, se asigna la puntuación. Una vez obtenidas las puntuaciones de los 5 elementos del puesto considerados por Rosa, se obtienen puntuaciones parciales y la puntuación final Rosa mediante la consulta de las tablas que se mostrarán más adelante. Y como podemos ver, aquí inicia una puntuación del 1 al 10. El riesgo, entre los riesgos está eh, inaplicable, mejorable, alto, muy alto y extremo. En impecable está en el nivel 0, que no es necesario en actuación. Después tenemos una puntuación de 2, 3 y 4, que es puede ser mejorable y está en el nivel 1. Esto puede ayudar a mejorar algunos elementos del puesto. En la puntuación 5, que es un riesgo alto, está en el nivel 2. Esto ya aquí es una necesaria actuación para evitar un riesgo. Dentro de la puntuación 6, 7 y 8, el riesgo llega a ser muy alto y el nivel ya va incrementando a nivel 3. Y en esta es necesaria la actuación cuanto antes. Y por último tenemos la puntuación 9 y 10, que ya es un riesgo extremo y está en el nivel número 4. Y en esto ya es necesaria la actuación urgentemente. Bueno, seguimos con el método Susan Rogers, el cual es el más apropiado para evaluar el riesgo de acumulación de fatiga en tareas que son realizadas por más de una hora y en donde están presentes posturas incómodas o esfuerzos frecuentes basados en el riesgo de fatiga. Puede ser asignada una prioridad de cambio para la tarea específica. Consiste en dividir un trabajo en tareas y determinar qué porcentaje del cambio para cada tarea es realizado. Identificar qué tareas que son percibidas como difíciles por los trabajadores. Se prosigue con el análisis de las tareas primarias realizadas, aquellas que son hechas más del 10% del tiempo y en cualquier tarea considerada difícil, no importando qué tanto trabajo hagan. Para cada tarea y cada región del cuerpo se evalúan los factores de riesgo, asignando cada factor evaluado a una categoría. La descripción de los niveles de esfuerzo por las diferentes partes del cuerpo de los continuos esfuerzos prolongados y de la frecuencia de esfuerzos son previadas para la colección de datos, los cuales son utilizados para representar la tarea, la asignación de un tiempo de esfuerzo continuo y los esfuerzos por minuto son asociados con el esfuerzo escogido. Lo cual quiere decir que gracias a este método, podemos evitar ahora sí como dice, la fatiga, dividiendo las zonas de trabajo, ya que cuando un cuerpo llega a su fatiga máxima, por así decirlo, ya no es eficiente. Sigamos con el método FCD, y este análisis es mecánico para estimar la fuerza de compresión que se ejerce sobre los discos intervertebrales.
con el fin de evaluar el riesgo que presenta el levantamiento de la carga. Y más que nada esto nos ayuda demasiado en el video que presentamos al inicio, ya que nuestro compañero es un levantamiento de carga y con esto podemos calcular más o menos lo que sería un ángulo vertical de antebrazo, y todo esto lo calculamos en grados. El método Pliebel es una lista de verificación que se realiza a los trabajadores para identificar los riesgos ergonómicos en regiones específicas del cuerpo. El método fue desarrollado en el año 1995 por Christine Kemmler. Actualmente es utilizado en varios países con el ánimo de evaluar a los trabajadores los problemas que sostienen a causa del trabajo. Y aquí en la imagen vemos un ejemplo del método, de cómo se evalúa un trabajador en la actividad que está haciendo para evitar riesgos. Eh, Terminando los diferentes métodos ergonómicos, continuaremos con la posturología. Y la posturología es el estudio de la postura, que es la posición en la que alguien sostiene el cuerpo. Es una técnica multidisciplinaria desarrollada en Europa y practicada en Francia y España, así como en otros países. La posturología considera la postura desde una perspectiva global y tiene como objetivo corregir la mala postura, que a su vez debe prevenir o corregir otras afecciones. Una mala postura puede definirse como una relación desequilibrada entre diferentes partes del cuerpo que necesitan ser realineadas. Y esto podemos usarlo tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. Al estar dentro de un salón de clases o de una oficina, debemos de tener una buena postura, ya que si no puede afectar a nuestra columna vertebral y causarnos graves problemas. Bueno, el siguiente tema es la gonometría, la cual es la medición de la movilidad articular, representa una parte, una parte fundamental de la exploración física, ya que facilita la identificación de la incapacidad y valoración de las fases de la rehabilitación. La medición de la movilidad articular debe ser realizada diferenciando las mediciones por articulaciones para identificar las razones de la disminución de la amplitud de movimiento. Para medir esta amplitud articular, los expertos hacen uso de la goniometría. El término gonometría se deriva de dos palabras griegas que son gonia, que significa ángulo, y metrón, que significa medir. Entonces, la goniometría se refiere a la medición de los ángulos, en particular los ángulos que se escriben de las articulaciones. La goniometría es una parte fundamental en la evaluación fundamental de los pacientes con limitación funcional articular o lesión neuromuscular. Además, constituye una parte fundamental de la exploración detallada de las articulaciones y las partes blandas que la rodean. Quiere decir que cuando se puede, con este tema se determinan los ángulos en los que se hace un movimiento en una actividad o en un trabajo, ya sea levantando alguna carga, el ángulo que debe ser correcto para no llegar a lastimarse. Continuamos con lo que es el método GME y CTF. Con esto terminamos nuestra exposición. Y este método mide directamente la cantidad de oxígeno consumido mientras el trabajador ejecuta un trabajo. Este volumen es convertido a unidades de energía por un factor de escalamiento. Este método es más preciso y confiable, sin embargo requiere conocimientos y equipo técnico especiales. Es el mayor gasto metabólico de energía que una persona puede mantener, también conocido como capacidad de trabajo físico, CTP, la cual se ve afectada por la edad, el ritmo cardíaco máximo, la salud, el sexo y la duración del trabajo. Esto se calcula mediante el porcentaje de tiempo de recuperación, lo cual es igual a la capacidad de trabajo físico menos el gasto metabólico, eh, y esto se resta por la edad y el gasto metabólico y se multiplica por 100. El porcentaje de tiempo de recuperación es igual al porcentaje de recuperación para un periodo de tiempo de ejecución de trabajo.
Este puede aplicarse a un periodo de 1 hora o un periodo de 8 horas. Para calcular la capacidad de trabajo físico se necesita, eh, pues más que nada, saber los datos precisos de nuestro trabajador y, pues como ya había mencionado antes, su edad, eh, su ritmo cardíaco, cuánto dura el trabajo y cuánto, cuánto puede realizar dentro de la jornada laboral. Bueno, como conclusión podemos destacar que la ergonomía se ocupa del diseño del lugar de trabajo, teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones del trabajador. La edad puede afectar negativamente algunas habilidades, pero por lo contrario, la experiencia es un factor positivo que puede superar muchos obstáculos. Es por ello que contamos con varios métodos que nos permiten mejorar un poco esas problemáticas que afectan a las personas, en especial a los trabajadores. Se debe facilitar a los trabajadores información sobre las lesiones y enfermedades relacionadas con la ergonomía, entre otras cosas los síntomas habituales y condiciones relacionadas con el trabajo las causan para poder prevenir dichas lesiones y detectar en dónde pueden haber un riesgo ergonómico y poder hacer algo al respecto. Finalmente, esta materia es una gran implementación a nuestros conocimientos como ingenieros industriales. Es por ello que con práctica podemos hacer buen uso de la ergonomía, inclusive en nuestra vida cotidiana. También podemos concluir como equipo que gracias a los diferentes métodos que usamos dentro del salón de clases nos ayudaron muchísimo en cuanto a la realización del video, ya que así podemos eh, hacer entender a nuestro compañero de cómo puede evitar ciertas lesiones y cómo puede mejorar su desempeño en el trabajo. Aquí tenemos nuestras bibliografías y finalmente pues espero que les haya gustado y eso es todo. Gracias.